A ver, hablemos del grito de puto. Yo llevo, no sé, 8 años, 9 años con una campañita escribiendo en contra de ese grito. En redes sociales también me tocó muchísimo de, es que no entiendes, que no lo decimos como un grito homofóbico, lo decimos como cobarde, porque aparentemente puto y cobarde son sinónimos, para la mente de muchos y demás. Pero ya ha llegado a tal nivel la discusión que hoy en día la FIFA tiene sancionada a la afición mexicana, ¿no? Cada vez que gritan... Bueno, lo tiene que pagar la Federación Mexicana. Lo paga la Federación. Sí. O sea, no a los aficionados, No, o sea, no a quien va al partido. Por eso es México. mucho más fácil seguir gritando, pues porque a ti no te cuesta. No te cuesta. Y ha habido campañas también por parte de la selección mexicana. De la selección mexicana, desde mi punto de vista, es una campaña tibia. Solamente se le pide a la afición abstenerse de hacer el grito. En los estadios ponen... No se compara, por ejemplo, con algunas experiencias que han hecho las selecciones de Inglaterra o de Alemania, que empiezan, digamos, aprovechan la coyuntura para hacer campañas más explícitas en general contra la homofobia generalizada. Y sí, como mencionan, la verdad es que es una penalidad que recae en Femex Food, tal como lo establecen los estatutos de la FIFA. O sea, no es una sorpresa. Han habido otras selecciones sancionadas por el mismo caso, digamos, en 2015 Argentina y Chile, 2016 ¿También El Salvador, por gritar lo mismo? No lo mismo, pero digamos por gritos homofóbicos. O sea, existe el precedente de que ahí están y de que la FIFA hasta cierto punto tiene ese compromiso con mantener siempre un clima de civilidad, de paz y de respeto a cualquier aficionado. A ver, cuéntame de Escorpiones, porque aquí hemos tenido en otras ocasiones al Tri Gay, que es la selección mexicana de jugadores gays. ¿Y Escorpiones es una selección? Es un proyecto nuevo, lo crearon dos amigos en noviembre del año pasado, que básicamente nace para dar espacio a jugadores de la diversidad y que pues podamos, digamos, tener como identidad la diversidad sexual, ¿no? ¿Dónde juegan? Jugamos en el Deportivo de la Delegación Cuauhtémoc y recientemente nos pasamos al Deportivo de la Delegación Benito Juárez en ligas de equipos heterosexuales. En esas ligas jugamos con jugadores gays, con jugadores heterosexuales, con mujeres cis, con mujeres trans. Es un equipo abierto a la diversidad y precisamente nuestra lucha va un poquito en el sentido de dar visibilidad a decir el fútbol lo podemos jugar todos, indistintamente de nuestra identidad sexogenérica, indistintamente de nuestra yo qué sé, condición social, religión, etcétera. ¿Cómo te va en los partidos mezclados? ¿Cómo te va en los estadios? En estos estadios todavía no llegamos, en los estadios todavía no hemos llegado, esperemos hacerlo próximamente, pero en los equipos es la verdad bastante grata la experiencia de que te ve el contrincante, sabe que somos equipos gays y juegan, ¿no? Y ganamos, nos celebran, ¿no? Perdemos, pues felicidades, ¿no? Es un clima de civilidad que de hecho considero que es muy importante para empezar, digamos, como les mencionaba, de trabajar en la cultura del fútbol, ¿no? Oye, ¿y qué te pasa cuando estás en un estadio en México? A mí me pasó en un estadio de la UNAM, no lo podía creer, que de repente la afición grita puto. ¿Qué sientes? Mira, ¿Te enojas? Yo trataba de hacer un poco la radiografía del grito y efectivamente se puede analizar yo creo que desde dos partes, ¿no? El origen de la palabra y la intención, como dices, ¿no? Con la que se dice. El origen tiene una connotación definitivamente pues peyorativa, es un insulto, ahí no hay como mucha vuelta de hoja. Y quienes defienden el grito se escudan un poquito, como mencionabas, en la cuestión del contexto en el que se dice, ¿no? Efectivamente yo le doy la razón, entre heterosexuales he visto que gritan o se dicen puto con una connotación muy distinta a la identidad o orientación sexual. Hay que reconocer también que en la propia comunidad gay la palabra puto existe una reapropiación de la palabra, o sea, uno va a uno de los antros más icónicos de la Ciudad de México y ve un letrero en letras fosforescentes que dice puto. Pero uno de los usos y de los contextos en los que hace es efectivamente ofensivo, ¿no? Entonces, siempre y cuando exista medios en los que pueda ser ofensivo, yo considero que debe de ser una cuestión que debe de regularse, en este caso de limitarse. Nicolás, ¿por qué gritas puto en los estadios? No, yo no grito, pero no voy a aventar la piedra y esconder la mano. Vengo de Guadalajara, soy de allá y es una cultura mucho más conservadora que la de aquí. Yo crecí allá y reconozco
De hecho, el grito nació en el Estadio Jalisco, que es donde juega el Atlas. Yo le voy al Atlas. Desgraciadamente. Yo lo incité. Yo lo inicié, dice. Y Hacen los el autor panfletos. Siento mucho. unos amigos y yo lo iniciamos. No, no es cierto. Lo reconozco que en algún punto lo llegué a gritar, pero siempre me pareció ridículo, nunca me pareció ni siquiera divertido. Por supuesto que no es divertido, pero a lo Violento, que voy, ¿no? No, sí, para lo que voy es que entre ellos lo creen que es divertido, pues, ¿no? Y se ríen cuando gritan. Por eso digo lo de divertido. Por supuesto que no es divertido, pero a lo que voy es que nunca le encontré ningún sentido. Reconozco, y bueno, una de las cosas que uno hace cuando llega a la Ciudad de México es deconstruirse de muchas formas. Una de ellas fue, en este sentido, tomar conciencia de lo mal que estás antes, pues porque al final pues vienes, ¿no?, de una sociedad muy distinta. Pero yo creo que, como mencionan, las sanciones deberían de ser tajantes. Sé que en Rusia ahorita te amenazan con quitarte tu Fan ID si las cámaras descubren que gritaste, te quitan tu... ¿Qué es tu Fan ID? Con el que entras a los estadios y con el que estás como en las zonas, Como la identificación como de en el la- Fan Fest y todo eso. Ajá, eso hay que aclararlo un poco porque hay muchísimos aficionados que entraron a Rusia con el Fan ID. Es decir, se necesita un visado Exacto. y como no se consiguió por X o Y, voy al evento, entonces el Fan ID es prácticamente la visa. Sí. Entonces, Pero eso... había 200 personas vigilantes en el partido contra Alemania. Iba a haber 500 para el siguiente partido, justo porque, Para que no griten puto. porque no lograron el Exactamente. cometido, que era que no lo gritaran. Aquí hay, perdón, Qué pena me da, ¿no? O Sí, sea, que, literal o sea, a mí, me da vergüenza. muchísima vergüenza. Me daba muchísima vergüenza cuando ocurrían los partidos de la Liga Mexicana. pero es que aquí se dejó Y- crecer el problema. Sí. O sea, estamos hablando de que esto tiene un antecedente prácticamente desde hace 20 10 años que hemos visto y que hemos llevado y traído en redes sociales. Yo desde la primera vez que vine aquí tocamos ese tema y me parece que uno de los huecos que tiene para poder sancionarlo es que no hemos hecho el intento de que para erradicar el racismo hay que entenderlo como tal. Entonces, si la FIFA, por ejemplo, está penalizando a la grada, porque como tal en el reglamento no hay una penalización a la homofobia, o sea, que digas, de veras está tipificado. Está penalizando bajo el artículo 67, me parece, del Código Disciplinario, en donde dice, comportamiento inadecuado de tus aficionados, te cobro a la federación. Pero a la gente no la ha tocado y no ha dicho, vas para afuera. Aquí creo que podrían cambiar la historia y me parece que la Liga debería de adoptarlo y hacer exactamente lo mismo, porque en la Eurocopa de 2016 hubo un caso de alrededor de 300 radicales, entre radicales rusos y hooligans, que destrozaron calles y demás en París, y hoy esas 300 personas tienen prohibido entrar a algún estadio que esté relacionado con el Mundial. Esa es una medida que me parece a mí ejemplar para empezar a erradicar a la gente que saque. O sea, que se hagan los chistosos y que digan, es que a mí se me hace muy gracioso porque es folclórico. Tuvimos un entrenador de la selección mexicana en 2014, que fue el Piojo Herrera, y dijo, grítenlo, está chistoso, vamos a presionar al portero. Y hoy, Americanista tenía que 4 años después, tenemos un problema dentro de la selección mexicana porque no han podido quitar ese grito por comentarios así. Un problema que puede afectar su desempeño, de hecho, porque ya anunciaron que las siguientes sanciones, además de dinero, pues van a ser incluso tal vez restarles puntos o eliminarlos del Que la verdad eso competencia. yo Wow. no creo que suceda. No que o sea, la suceda. neta, Pero yo no creo que es la algo FIFA tan tenga drástico. acá los pantalones, ojalá y me equivoque, con las faldas. para decir que... porque son casi puros hombres en la FIFA, entonces ahí sí hay casi nulas faldas. Que realmente un día ellos digan, vamos a eliminar a México de un mundial o de partidos No vayan a hacer, porque previos. si no, luego nos van a cobrar a nosotros. Voy a ser totalmente honesto. Se van a Yo enojar. creo que de verdad nunca, o más bien, no se va a erradicar el grito hasta que pase algo así. Yo también Claro, creo. sí. Yo radical. creo que hasta que no le quiten puntos a México o lo dejen fuera de la siguiente fase en caso de que califique, no van a dejar de gritar. Es impresionante, yo no entiendo, de verdad. O sea, como digo, yo jamás lo entendí, nunca le encontré el sentido a ese grito. Y para empezar, porque yo jamás fui homofóbico, nunca lo he sido, pero luego aparece Marco Fabián, ¿no?, un jugador de la selección,
poniendo un tuit que lo único que hace es confundir a la gente, porque pone como, nosotros sabemos que no lo dicen de una forma homofóbica y que es como un folclore. No, a ver, eso no es un folclore mexicano, o sea, perdón, pero... O no debería de No, pero ser. además Yo qué creo que pena que ese Marco sea nuestro Fabián folclore tiene la idea. mexicano. Independientemente de eso, o sea, si en el reglamento y la gente te están diciendo que no lo grites, Claro. ¿por qué lo gritas? O sea, volvemos al punto a lo mejor un poco cultural del mexicano, que siempre es ir en contra de las reglas o escaparnos de la norma. Más si no estás pagando tú Exactamente. el costo. Y la gente se escuda en decir, es que yo como aficionado pago un boleto y tengo derechos. Sí, hombre, tienes derecho, pagas un boleto y tienes ciertos derechos como criticar al entrenador, a los jugadores, a quien quieras. Pero ese boleto también te exige obligaciones. Y una de esas es el buen comportamiento y eso está atrás del boleto. Entonces, si te están diciendo que no grites, ¿Y hay caramba, casos o sea, ya es ya necedad. documentados de que le hayan quitado el fan ID a alguien? ¿No? De momento, no. Todavía No De por momento. esto, hay por otro tipo de violaciones, ¿no? Violencia, insultos. Sí, pero no en cara a los cara. mexicanos. O sea, ¿Por qué se ahorita portan con el tan mal partido los mexicanos del... fuera? Qué mal. O sea, Pero lo también se gritan a portan mal, mujeres. pero también se Como portan mencionaste, bien, creo yo como que... mencionaste, el grito es violento y hay muchas manifestaciones de violencia en el Además, fútbol, ¿no? O además, sea, no nada más eso. cuando le recuerdan así a la mamá, a los árbitros, ¿no? La porra te saluda, al final la cultura del fútbol sí es un poco violenta. salvaje. Pero además y eso lo ves desde el jugador. O sea, el jugador mentándole la madre al árbitro en su cara, ¿no? Entonces, y le lees la boca. Si lo eso hace. hace el jugador, si el director técnico te incita a agredir, pues a ti te parece muy fácil. Sí. Y yo creo que hay un tema con Rusia, porque tengo entendido que también querías tocar ese tema. Todos sabemos cómo castiga Rusia a los homosexuales, ¿no? Entonces, eres un aficionado, voy a hacer un caso hipotético, eres un aficionado que gritas puto en el estadio y luego la FIFA te manda un memo de que si eres homosexual no muestres tu afecto en las calles, ¿no? Entonces, tú eres un aficionado que grita puto en la calle y luego te dicen que ser puto está prohibido en Rusia. Llegas al estadio y yo creo que lo que menos te imaginas es que gritar puto esté mal. ¿Sí me explico? O sea, claramente está mal, pero estoy como Estás en un país- estoy tratando de ponerme en los zapatos de las personas que gritan puto. Quiero ser claro, No. porque es muy Y delicado. luego ahora decir con, cosas. con el mundial que le dieron a México, Canadá y Estados Unidos, una de las supuestas razones por no dárselos a Marruecos era porque no respetaban los derechos humanos y entre ellos los derechos de la comunidad LGBT y Rusia tampoco. Entonces, Tampoco. ¿por Y qué México se las- tampoco. Y Qatar tampoco. Y México menos, Entonces, ¿no? ¿para qué se los...? O sea, Claro. ya ni lo uses de argumento porque acabas de Como hacer dos mencionaba, al final mundiales. la FIFA tiene muy buenas intenciones, tiene un código de derechos humanos, de respeto a derechos humanos, ¿no? Tiene esta reglamentación que castiga las manifestaciones homofóbicas, pero todo eso se supedita siempre a los intereses económicos y, digamos, si no vamos a ver el cambio ahí, uno de los posibles cambios que yo veo sería que la Femex Food tomara una postura más férrea de decir, a ver, afición, estamos aquí en este proyecto, nos están pidiendo esto y tenemos la convicción de que no se debe de gritar esto, ¿no? Y entonces una campaña con los jugadores de la selección para combatir la homofobia. No creo que haya mejor momento que el mes del Mundial y el mes del Orgullo Gay para poder hacer este tipo de acción.